Prueba de cámara número 1. Samsung Galaxy A56. Tiene un sistema de cámaras con una principal trasera de 50 megapíxeles, una ultra angular de 12 megapíxeles y una macro de 5 megapíxeles. Prueba de resolución. Presentamos un plano general de unos edificios y lo vamos a mostrar en los tres valores diferentes de resolución. 4K 3840 por 2160. Esta imagen es extremadamente nítida, ideal para pantallas grandes o para hacer zoom sin perder detalle. Full HD 1920 por 1080. Cuenta con buena nitidez para pantallas medianas y es el estándar en la mayoría de monitores y televisores actuales. HD 1280 por 720. Es aceptable para pantallas pequeñas. Puede verse borroso o pixelado en las pantallas grandes. En el 4K evidenciamos mayor definición en los arbustos y en el cielo, principalmente en las nubes. Al trasladar al Full HD se pierde un poco de esta nitidez, pero se sigue conservando una imagen de buena calidad. Y en el HD ya alcanzamos a ver la imagen un poco más pixelada y con menos definición en cada uno de los bordes de los elementos de esta misma. Prueba de óptica. En nuestro plano podemos observar 3 frascos de vidrio en el cual vamos a notar las diferentes características al cambiar de óptica. Ultra gran angular 13 milímetros 12 megapíxeles. En la imagen observamos un campo de visión muy amplio y captura gran contenido completo de la escena. Gran angular 23 milímetros 50 megapíxeles. El campo de visión es un poco más estrecho. La imagen se ve más natural. Zoom digital 2x. Este principalmente simula un encuadre más cerrado y lo más evidente que podemos observar es la menor nitidez. Observando las tres imágenes en paralelo, el mayor distintivo es el campo de visión. Con nuestro ultra gran angular tenemos un campo mucho más amplio, mientras que con el zoom digital 2x nos simula un encuadre muchísimo más cerrado. En los 13 milímetros alcanzamos a percibir como desventaja una distorsión de perspectiva, y como el zoom digital 2x, la desventaja principal es que no es un óptico, por ende pierde mucha calidad. Primeramente vamos a visualizar un ISO sin exponer. Iniciamos con el ISO en 100, una imagen expuesta en el interior y en el exterior un toque sobreexpuesta por la luz solar. A medida que vamos aumentando el valor, la iluminación del exterior termina en sobreexposición y en nuestro interior empezamos a perder detalles por la alta saturación en los tonos blancos, terminando con una imagen totalmente sobreexpuesta y sin ningún detalle de la madera, pared e incluso borde de la ventana. A continuación, no solamente vamos a modificar el valor del ISO, sino también la apertura del diafragma. Al modificar este valor, observamos principalmente la cantidad de grano que entra a nuestra imagen, lo cual nos quita muchísima calidad visualmente. Finalmente podemos concluir que en este plano no necesitamos un alto valor en el ISO, ya que tenemos una buena entrada de iluminación a nuestro sensor, y al alterar este valor únicamente estamos perdiendo calidad de la imagen. En esta primera prueba grabamos a ISO 100, apertura del diafragma en 4.0 y una velocidad de obturación de 1/15. La imagen se ve bastante sobreexpuesta y con un barrido muy notorio por la velocidad tan baja. En la segunda prueba usamos los mismos valores de ISO y apertura, pero aumentamos la velocidad a 1.30. El barrido se disminuye un poco, aunque se pierde algo de fluidez y la imagen empieza a oscurecerse. En la tercera prueba pasamos a 1.60. El barrido es mucho menos evidente y se siente más natural, pero ya notamos una caída considerable en la exposición. Y finalmente 1.125. El barrido es casi nulo, la imagen luce muy natural por estar grabando 60 cuadros por segundo, pero la exposición baja drásticamente. Prueba de cámara Canon EOS Rebel T2i. Esta cámara cuenta con una resolución de 18 megapíxeles, un procesador de imagen Digic 4
y viene con una óptica 18-55 milímetros. Empezamos con un plano general para evaluar la resolución. En Full HD 1920 x 1080, la imagen tiene buen detalle y definición. Se perciben claramente los elementos, las texturas de los arbustos y un cielo bien definido. Al bajar a HD 1280 x 720, ya se nota una pérdida de calidad. La imagen se ve más pixelada, se pierden texturas en los arbustos y el cielo se ve más opaco. Finalmente, en 640 x 480, también conocida como resolución VGA, Video Graphic Array, la imagen es muy borrosa, pequeña y con una muy baja calidad. Se pierde gran parte del detalle y definición. Además notamos un cambio en la relación de aspecto. HD y Full HD tienen un formato 16:9, más panorámico, mientras que 640 x 480 usa una relación 4:3, más cuadrada y clásica. Prueba de óptica. Encontramos un plano con 5 botellas de cerveza en nuestro comedor. Iniciamos con 18 milímetros, el cual captura mucho campo visual y los objetos cercanos se ven grandes. Al pasar a los 24 milímetros, alcanzamos a observar una pequeña disminución de la distorsión. Y a medida que surgimos al 35 milímetros y por último el 55 milímetros, concluimos con un acercamiento sutil y se aísla mejor al objeto del fondo. Prueba de velocidad de obturación, en donde vamos a evidenciar el movimiento de una sombrilla al girarla con nuestras manos. 1/30 alcanzamos a percibir un movimiento despacioso. Al aumentar a 1/60 alcanzamos a ver el movimiento más fluido y notamos un poco de ausencia de luz en nuestra imagen. Con la velocidad 1/125 y 1/250 se alcanza a percibir completamente la velocidad con la que estamos girando la sombrilla, pero asimismo alcanzamos a observar que cada vez es más oscura nuestra imagen. Con la velocidad 1/500 y 1/1000 nuestra imagen ya entra en el rango de subexposición. Y para finalizar con 1/2000 y 1/4000 en la velocidad de obturación, ya no alcanzamos a percibir grandes detalles de nuestra sombrilla, por ejemplo los puntitos, y el color violeta se torna un poco azul. Comparando nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final, podemos observar que tuvimos que aumentar el ISO para poder seguir observando algunos detalles de la imagen, pero es muy notorio el cambio de iluminación, el cambio de tonalidad y el cambio de la textura de la imagen. En esta prueba evaluamos cómo cambia la imagen al modificar únicamente el ISO, manteniendo constantes la temperatura, el foco en 3.5 y la velocidad en 1.60. Comenzamos en ISO 100 con una imagen subexpuesta pero limpia y con una buena capacidad de recuperación. Se conservan los detalles como las cortinas, los colores, aunque ligeramente opacos. Al subir el ISO a 200, la exposición mejora notablemente sin afectar demasiado el color ni el contraste. En 400 ya empezamos a notar una leve desaturación y pérdida de contraste, especialmente en las altas luces. En ISO 800 la exposición es mayor, pero también se incrementa la pérdida de nitidez, saturación y contraste. Con el ISO en 1600 la imagen es muy similar a la anterior, pero se reduce un poco más las sombras. Ya el ISO a 3200 la imagen se ve muy sobreexpuesta, con pérdida significativa de color, un contraste y detalle en las altas luces. Finalmente, en el ISO 6400 el ruido digital es muy evidente. Hay una gran desaturación, muy bajo contraste y se pierde información tanto en luces como en las sombras, dejando una imagen prácticamente inservible. En la comparación final entre ISO 100 e ISO 6400 se evidencia como el primero, aunque subexpuesto, conserva la mejor información, mientras que el último, aunque más iluminado, presenta una imagen degradada con pérdida severa de detalle y calidad. Sony A6300, prueba de resolución 4K 3840 x
2160. La imagen es súper nítida, un buen contraste, colores saturados y bastante recuperable en edición. Pasamos a Full HD 1920 por 1080. Los colores se mantienen bien, pero se nota una ligera pérdida de detalle, especialmente en texturas finas como ladrillos o hojas. Después tenemos HD 1280 por 720. Aquí sí se nota una baja considerable en calidad. Los píxeles son más visibles, la imagen pierde definición y el rango dinámico también es menor. Comparando las tres, el 4K tiene más detalle, contraste y mejor rango dinámico. El Full HD aún se defiende, pero el HD ya es para usos más específicos donde no importe tanto la calidad. Prueba de ISO con la Sony a6300. Empecemos con una prueba básica de ISO, manteniendo la temperatura, el foco en 3.5 y velocidad de 1/60. Con ISO 100 la imagen está algo subexpuesta, pero con un buen contraste y muy recuperable en edición. En ISO 200 la exposición mejora, se ve más luz, los colores se mantienen y la imagen sigue muy usable. En ISO 400 empezamos a ver sobreexposición, sobre todo en altas luces, el contraste baja un poco y los colores pierden algo de saturación. En 800 la sobreexposición aumenta, la luz de las velas pierde rango dinámico y los colores se sienten más apagados. Con ISO en 1600 ya empezamos a perder detalles importantes como las lámparas y las velas, el contraste cae, la nitidez también. En ISO 3200 la imagen está muy sobreexpuesta, con pérdida clara de información, difícil de recuperar. En 6400 el ISO ya no hay detalle en luces altas y muchas zonas están completamente quemadas. Con el ISO en 12800 la imagen está casi blanca, muy poco contraste y ya no se percibe bien los elementos. Con el ISO en 25600 la imagen es prácticamente inservible, solo se ve una esquina sin detalle ni información útil. Ahora repitamos la prueba, pero con exposición bien balanceada, ajustando diafragma y velocidad según el ISO. El ISO en 100 a 400, imágenes nítidas con una buena saturación y sin ruido perceptible. ISO en 800 a 1600 aún son recuperables, aunque baja un poco la nitidez y la saturación. Con el ISO en 3200 a 6400 aumenta el ruido, baja el contraste y los colores se desaturan más. ISO a 12800 y 25600 aparece bastante grano, los colores tiran a grises y verdes y el contraste es bajo. La imagen es fea, pero puede usarse si no hay otra opción. Finalmente mostremos una comparativa. A la izquierda colores vivos, contraste alto y rango dinámico amplio. A la derecha colores deslavados, mucho grano y pérdida de detalle notable. Vemos la división entre el ISO 100 y el ISO 25600. Empezamos con una velocidad de 1/60, grabando a 30 fps, lo cual está perfectamente balanceado. Con ISO 100 y apertura f/22. Vemos un movimiento natural con un barrido de movimiento suave y fluido. Subimos un paso a 1/125. El barrido disminuye un poco, pero el movimiento sigue viéndose natural. A 1/250, el barrido ya es mucho menor. Si pausamos el video, las manos se ven casi congeladas, aunque todavía hay algo de fluidez. Con 1/500, el movimiento se vuelve más brusco y algo robótico. El barrido es prácticamente nulo. En 1/1000, la imagen se ve completamente congelada, ya no hay rastros de movimiento suave. Y 1/4000, donde el movimiento se ve cada vez más artificial, la imagen parece estática y robótica, con una sensación poco natural. Ahora bajamos la velocidad usando un filtro ND para exponer correctamente. Con 1/30 el barrido aumenta. Los dedos dejan una estela clara al moverse. En 1/15 el barrido es muy notorio.
y en 1/8 el movimiento es extremadamente borroso. Comparamos las 12 velocidades en pantalla desde 1/4000 hasta 1/8, viendo cómo cambia el barrido y la naturalidad de movimiento. El lente zoom 16-55 milímetros con apertura máxima de diafragma 3.5 y el segundo es un Sony 70 milímetros full frame con apertura de diafragma 1.8. Empecemos el 16 milímetros. La imagen es muy amplia. Se nota claramente la separación entre las botellas. La que está más lejos se ve mucho más pequeña que las más cercanas, mostrando una perspectiva muy cercana. Pasemos ahora al 30 milímetros, con un lente de zoom. Aquí la compresión aumenta un poco. Las botellas se ven más similares entre sí, aunque todavía se nota que están ubicadas en una diagonal. En el fondo se siente un poco más cercano. Ahora vamos con el 50 milímetros en el lente zoom. La perspectiva es plana aún. Las botellas parecen casi del mismo tamaño y el fondo se ve mucho más comprimido. Ya no se percibe tanto la profundidad como en el 16 milímetros. Finalmente, el 70 milímetros con el lente del focal fijo. La compresión es máxima. Las botellas se ven prácticamente iguales en el mismo tamaño. El fondo está más desenfocado y se ve mucho más cerca. La profundidad de campo es muy reducida y el bokeh es más notorio. Comparando las 4 tomas, vemos cómo cambia la perspectiva. En el primero, en 16 milímetros, se percibe claramente la distancia entre los objetos. El segundo, en 70 milímetros, se percibe más cercano, más comprimido y las diferencias de tamaño entre las botellas se reducen mucho.